Jóvenes, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí para nuestra clase de esta semana. La vez anterior habíamos hablado que la materia se encontraba en diferentes estados de agregación o estados físicos. Hablamos del estado sólido, del estado líquido, del gaseoso y del plasma. Y también mencionamos los cambios de estado, de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido. También hablamos de sólido a gas o de gas a sólido. E inclusive hablamos también de gas a plasma. Ya en sus áreas me lo explicaron. Quiero felicitarlos a la gran mayoría. Han entregado buenas tareas. Hay algunos que todavía nos hace falta un poquito más de dedicación en ese aspecto, pero creo que vamos mejorando un poquito, ¿sí? Siguiendo con el tema de materia, habíamos mencionado de que no solamente la materia se puede encontrar en estados físicos, sino también depende de cómo esté estructurada la materia, ¿sí? De tal manera que una forma de las estructuras de la materia es el elemento. Un elemento es una sustancia pura. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sustancia en la cual todos los átomos que la forman son exactamente iguales. Es decir, es un conjunto de átomos iguales entre sí. Es un conjunto de átomos iguales entre sí. Es decir, dependiendo del tipo de elemento, el átomo o cada átomo tiene diferentes características, ¿sí? En el caso de los elementos, todos sus átomos van a ser exactamente iguales, ¿sí? Y por lo tanto, al ser átomos iguales, no se pueden separar por métodos químicos sencillos. No se separan por métodos químicos sencillos, ¿sí? En la naturaleza existen 117 elementos, por lo tanto, hay 117 átomos diferentes. Esos elementos nosotros los vamos a encontrar en la tabla periódica, ¿sí? Aquí en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar todos los elementos que existen, por lo menos en nuestro planeta, ¿sí? Hay algunos elementos que son naturales, es decir, siempre han existido, y hay otros que son sintéticos. Quiere decir que los ha fabricado el ser humano. Hay algunos que duraron unos segundos y desaparecieron, mas sin embargo siguen siendo expuestos en la tabla periódica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un átomo de un elemento y otro? La diferencia entre un átomo de un elemento y otro es el número de cargas positivas, llamadas protones. Un protón es una partícula subatómica que tiene carga eléctrica positiva. Normalmente, siempre que tenemos una carga positiva, vamos a tener una carga negativa, porque los átomos son neutros. Mas, sin embargo, en términos generales, nosotros las cargas negativas no las podemos tomar en cuenta como las características del átomo, ya que en un átomo las cargas negativas pueden ganar o perderse, haciendo que ésta pueda variar de un átomo a otro. ¿De acuerdo? Este número de cargas positivas va a ser igual a decir que es el número atómico. Es igual al número atómico. Es decir, el número atómico me está indicando cuántas cargas positivas tiene un átomo. Ejemplo,
Yo en este átomo que trato de dibujarles, tengo una carga positiva. Por lo tanto, su número atómico es igual a 1. Yo puedo tener otro átomo que pueda tener 1, 2 y 3 cargas positivas. Y por obvias razones va a tener 3 cargas negativas. Perdón por los dibujos. ¿Sí? En este caso, el número atómico de este elemento sería 3. ¿Sí? Si yo tengo en la tabla periódica un elemento, por ejemplo el calcio, que me dice la tabla periódica tiene número atómico 20, quiere decir que tiene 20 cargas positivas y al mismo tiempo tiene 20 cargas negativas. ¿Sí? Entonces, el número atómico está dado por el número de cargas positivas, llamadas también protones. Llamadas también protones. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de elementos, pues podemos hablar de muchos. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí, esta parte de las tijeras, es fierro. El fierro como tal es un elemento, porque es una sustancia pura que no está combinada con absolutamente nada. Ejemplo, el fierro, símbolo Fe. ¿Sí? Podemos hablar también, por ejemplo, del aluminio, símbolo Al. Esta parte del pizarrón, todo este marco está hecho de aluminio. Por lo tanto, el aluminio es una sustancia pura. ¿Sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando ustedes se compran unos aretes, por ejemplo, las mujeres, o un piercing de plata u oro. La plata o el oro son elementos. El oxígeno que nosotros respiramos también es un elemento. ¿Sí? El fuego, ya habíamos quedado que es un gas ionizado, está hecho de helio. El fuego como tal es una sustancia pura, es helio ionizado. ¿Sí? Entonces, pues quedamos que está el oxígeno, está el helio, está el oro, está la plata, etcétera. O sea, hay un montón de sustancias que son sustancias puras. Otro, por ejemplo, el carbono, el grafito. El grafito, la punta de sus lápices, es una sustancia pura. Ese es puro carbono. También es un elemento. ¿Sí? Entonces, los elementos, ¿sí?, son un conjunto de átomos iguales entre sí. Son sustancias puras y que no se pueden descomponer por métodos químicos sencillos. Cada átomo de un elemento se diferencia de otro por el número de cargas positivas llamadas protones. Ese número de protones o de cargas positivas va a ser igual a decir que es el número atómico. Los átomos son neutros, no son ni positivos ni negativos. Quiere decir que si en un átomo tengo 4 protones o cargas positivas, también voy a tener 4 electrones o cargas negativas. Y entonces se neutralizan. ¿Sí? Mas sin embargo, los electrones pueden perderse y entonces dominar las positivas, o pueden ganarse dominando las negativas. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que lo único que siempre va a permanecer constante son los protones o cargas positivas. ¿Sí? Ya quedamos entonces que hay muchas sustancias puras. El fierro, el aluminio, el oxígeno, el helio, el oro, la plata, el carbono, entre todo lo que ustedes gusten, ¿sí?, o cualquiera que ustedes gusten, de la tabla periódica que nosotros habíamos mencionado hace un momento. Déjenme encontrarla nuevamente. Entonces nuestra tabla periódica nos indica todos los elementos que existen, por lo menos aquí en la Tierra, que pues estos. Cualquiera que ustedes ven aquí, entonces, cualquiera es un elemento. Ya quedamos que hay elementos naturales, ¿sí?,
y hay elementos sintéticos. En la actualidad las tablas periódicas nos marcan 117 elementos. ¿Sí? Y cada átomo de cada elemento se va a distinguir por el número de cargas positivas. Espero que más o menos se haya quedado claro lo que son los elementos. Ustedes, en su tarea, compleméntenlo, por favor. Otra forma en que se encuentran las sustancias o la materia es que se encuentran en forma de compuestos. En forma de compuesto. ¿Qué es un compuesto? Es la unión, ¿sí?, de moléculas iguales entre sí, o es un conjunto de moléculas iguales entre sí. Entonces, un compuesto es un conjunto de moléculas iguales entre sí. Y obviamente se separan por métodos químicos sencillos. Se separan por métodos químicos sencillos. Pero ustedes me dirán, ¿qué es una molécula entonces? Entonces, hablar de esto, una molécula es la unión química. ¿Qué quiero decir con unión química? Antes de continuar, es cuando elementos o dos átomos, pueden ser iguales o diferentes, se entrelazan unos con otros, de tal manera que no se separan fácilmente, quedan unidos de una manera, ¿sí?, en sus orbitales. Ok, es la unión química de dos o más átomos. Podríamos decir que son unión, ¿sí?, química de dos o más átomos, es decir, de dos o más elementos. ¿De acuerdo? Es decir, unión, ¿sí?, de diferentes átomos. ¿Sí? Esta unión de dos o más átomos, ¿sí?, va a quedar entrelazada, de tal manera que las características físicas de cada elemento van a cambiar para formar otras características diferentes. ¿Sí? Átomos, lleva acento. Entonces, en la naturaleza encontramos muchos elementos. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, uno. Esto. El agua. El agua es un compuesto. Perdón, dije elementos hace un ratito. El agua es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Porque es la unión de dos elementos que en la naturaleza se encuentran en forma de gas. Es decir, el agua... Voy a borrar esto para hacernos un poquito más amplio. En el caso del agua, tenemos la unión de dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, unidos a un átomo de oxígeno. Es decir, dos elementos diferentes. Obviamente, esta es una manera de representar una fórmula desarrollada, que nosotros le llamamos. En realidad, nosotros la representamos como H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Y entonces es un compuesto, porque es la unión de dos o más elementos. Otro ejemplo, así muy sencillo, es esto. Bueno, todo el mundo sabe lo que es esto, es la sal. ¿Sí? No tiene caso que la desperdiciemos, ¿sí? Pero la sal también es un compuesto. ¿Por qué? Porque la sal
está formada por un átomo de sodio que está unido a un átomo de cloro, de tal manera que su fórmula es NaCl, cloruro de sodio. Y entonces yo ya tengo otro tipo de compuesto. ¿Sí? Otro ejemplo que conocemos en la casa, pues a lo mejor es el azúcar. ¿Sí? Es decir, no voy a poner toda la forma, tenemos 6 átomos de carbono unidos a 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Eso se llama glucosa. ¿Sí? Y obviamente también es un compuesto. ¿Sale? Y así podemos hablar de muchas sustancias que son compuestos y que nosotros convivimos día a día con este tipo de compuestos. De tal manera que estos compuestos nosotros los podemos separar por métodos químicos. ¿Sí? Hay una unión, pero esa unión se puede romper. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en determinado momento agregara esta sal a este poquito de agua? Los átomos que forman la sal se van a separar. Van a tener una carga, se van a formar iones o electrolitos, ¿sí? Va a ser uno con carga positiva y el otro con carga negativa, pero al fin de cuentas se separan, ¿de acuerdo? Entonces, se separa de una manera muy sencilla. Y bueno, estos serían los compuestos. Unión química de 2 o más elementos, pero una característica, siempre es en proporciones constantes. Siempre va a haber 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno en el caso del agua. Siempre va a haber un átomo de sodio por un átomo de cloro en el caso de la sal. Siempre va a haber 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno en el caso del azúcar. Pero ojo, yo aquí tengo una molécula de cada uno de ellos. Vamos a ver en el caso del agua. Yo tengo más H2O, más H2O, más H2O, más H2O, etc. O sea, yo tengo un conjunto de moléculas iguales entre sí. ¿Sí? Cada uno de estos es una molécula. Y entonces, este conjunto de moléculas iguales entre sí es igual a decir que es un compuesto. ¿Sí queda claro? Unión de moléculas iguales entre sí. Pero no es la única manera también en que nosotros encontramos la materia. ¿Sí? De hecho, la siguiente forma podemos decir que es la mayor parte de la materia. ¿Sí? Y la siguiente es la mezcla. ¿Sí? La mezcla es la otra manera en que se encuentra la materia. De tal manera que una mezcla es la unión física de 2 o más sustancias. Pueden ser elementos y o compuestos. Es unión física. ¿A qué me refiero con una unión física? A que no hay un enlace como tal, como en el caso del compuesto, sino que únicamente se unen por contacto. En este caso, estos dos plumones están con una unión física, es decir, no están enlazados, están tocándose nada más. En el caso de mis manos, están por una unión física, ¿de acuerdo? Únicamente se están tocando. Esa es una unión física, ¿sí? En la cual, en aquella, en las cuales no hay un enlace como tal, sino únicamente se tocan, ¿sí? De tal manera, entonces, que las mezclas se separan por métodos físicos. Se separan por métodos físicos sencillos, son muy sencillos, ¿sí? De tal manera
Que por ejemplo, yo tengo un poco de arena en este recipiente, ¿sí? Y vamos a suponer que esta arena yo la agrego en el agua. Yo agrego esta arena en el agua y puedo observar la arena en el fondo y el agua. Esto es una mezcla, es una unión física, ¿de acuerdo? O puedo juntar aceite con agua, es una unión física. E inclusive puedo agregar, en lugar de arena, yo puedo agregarle sal. Y es una unión física, aunque no la vea, no la distinga. ¿De acuerdo? Entonces, las mezclas son uniones físicas. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, al separarse por métodos físicos sencillos, ¿sí? Pues nosotros lo podemos ver de una manera muy, muy general. Nada más que aquí hay una situación, hay dos tipos de mezcla. Existen las mezclas heterogéneas y existen las mezclas homogéneas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una mezcla heterogénea, o en una mezcla heterogénea, se pueden observar los componentes. ¿Sí? Se pueden observar sus componentes a simple vista. Yo aquí tengo una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque puedo distinguir cuál es el agua y cuál es la arena. Esta es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Ustedes en su casa, normalmente su mamá trabaja con mezclas todos los días para hacer la comida. Vamos a suponer que su mamá el día de hoy les hizo una ensalada. ¿Y qué le pone? Pues le pone lechuga, algunas le pondrán jitomate, algunas le pondrán alguna fruta, alguna cebolla, etc. Algunas le ponen hasta nuez. Es variable dependiendo del tipo de ensalada que preparen. Ustedes la hacen, pero a fin de cuentas ustedes van a poder distinguir cuál es el jitomate, cuál es la lechuga, cuál es la cebolla, etc. ¿Por qué? Porque se distingue a simple vista. Es decir, son mezclas heterogéneas. Otra característica de la mezcla heterogénea es que nunca guarda la misma proporción de sus componentes en todas sus partes. Es decir, yo aquí tengo una mezcla de arena y agua, pero no guarda una proporción. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo está toda la arena y en la parte de arriba no hay arena. ¿Sí? Entonces, hay más arena abajo que arriba. ¿De acuerdo? Es otra característica de las mezclas heterogéneas. El otro tipo de mezclas son las mezclas homogéneas. Son aquellas en las cuales una de sus componentes se disuelve en la otra. Siempre algo va a disolverse en otra cosa. Por lo tanto, no se observan sus componentes. No se observan sus componentes a simple vista. Es decir, yo no los voy a distinguir. Permítanme un segundito y les muestro. Voy por un poco de agua. Perdón por el retraso. Yo tengo un recipiente con agua. Y en lugar de agregarle arena, ¿qué pasa si yo le agrego sal? Le voy a agregar una poca de sal. ¿Qué es lo que va a suceder?
que la sal se va a disolver, ¿sí? Se va a disolver en el agua. ¿Por qué? Porque sus componentes de la sal se están separando, es decir, una se está disolviendo en la otra. De tal manera que yo no puedo alcanzar a distinguir sus componentes a simple vista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque uno se disolvió en el otro. Mas, sin embargo, sigue siendo una mezcla de tipo homogéneo. Y otra característica es que siempre va a guardar la misma proporción en todas sus partes. En este caso, la misma cantidad de sal ahí arriba que ahí abajo. Bueno, ahorita pues no se ha terminado de disolver, pero pues todo el mundo sabe lo que sucede, ¿sí? Esta sal se va a disolver de tal manera que vamos a perder de vista toda la sal que hay aquí. Todo el mundo lo ha hecho. Mezclas homogéneas en su casa cuando ustedes se preparan, por ejemplo, un agua de limón, ¿sí? Agarran agua, le agregan azúcar y la disuelven. Ya no van a distinguir el azúcar, ¿sí? Ya es una mezcla homogénea desde ese momento. Y si usted le agregan el limón, pues obviamente también siguen haciendo una mezcla homogénea, pero de 3 componentes, por ejemplo. O más, dependiendo de lo que ustedes quieran. O se preparan un café en la mañana, es una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que son las mezclas, ¿sí? Dependiendo si vemos los componentes, son heterogéneas. Si no los vemos, son homogéneas. En nuestra vida, todo es a base de mezclas. Por ejemplo, el agua de mar es una mezcla. ¿Por qué? Pues porque tiene agua. Tiene prácticamente todos los elementos y sales que existen en la naturaleza. Hay peces, hay algas, o sea, hay un montón de cosas que hacen que sea una mezcla. Y puede ser tanto homogénea como heterogénea dependiendo de cómo la veamos. La tierra que nosotros pisamos es una mezcla. El aire que respiramos es una mezcla. O sea, tiene diferentes componentes, ¿de acuerdo? Y pueden ser homogéneas o heterogéneas. Nosotros, y en las industrias, prácticamente siempre trabajamos con mezclas. En las industrias normalmente se utilizan las mezclas homogéneas. Y estas mezclas homogéneas, ya en la industria o en los laboratorios, se les conoce como soluciones. Se les conoce con el nombre de soluciones, ¿sí? Que es con lo que nosotros vamos a trabajar, mezclas homogéneas, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos de cómo se encuentra la materia, ¿sí? en nuestra vida cotidiana, en forma de elementos, que son sustancias puras, en forma de compuestos, que es la unión de 2 o más elementos en proporciones constantes, y en forma de mezclas, que es unión física de 2 o más sustancias, pero que a fin de cuentas se sencillo. Bueno, aquí ya no voy a tener de ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo esta mezcla, ¿sí? De arena, ¿sí? Con agua, y todavía se me ocurre agregarle algunos metales. Y yo tengo mi mezcla, ¿sí? Agua con algunos metales y arena. Pero yo quiero separar los metales. Es tan sencillo el poder separarlo que yo necesito solamente un imán. Y entonces, con el simple hecho de pasar el imán por la muestra o por mi mezcla, puedo separarlo. O sea, así de sencillo se separan las mezclas, ¿sí? Y esto es un método de separación de mezclas. Así puedo purificar la materia. ¿Sale? En nuestra siguiente sesión, precisamente vamos a hablar de esos métodos de separación de mezclas. Vamos a hacerlo lo más gráfico posible, aunque pues por cuestiones de falta de materiales me tengo que adaptar y espero que lo entiendan, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, ya y cambiando un poquito de tema, ¿sí? Recuerden que la calidad de sus tareas es la calidad de su calificación. Han mejorado mucho, aunque hay algunos otros que se me han quedado todavía rezagados. De ustedes depende el sacar un buen promedio. Está muy sencillo, ¿sí? Es que yo espero que para el día miércoles ya tengamos una página específicamente del CBT 50 de química. Aquí mismo por Facebook, ya sus compañeros, los 2 compañeros ya le están trabajando y ya les va a aparecer tal vez de que
se anoten o que digan que les gusta. Yo soy muy malo en esto, yo estoy haciéndoles caso a ellos porque ellos saben más que yo, o ustedes saben más que yo. Me estoy apoyando con ellos y ahorita estamos trabajando en tratar de integrarlos a todos. Va a costar mucho trabajo, son 530 aproximadamente de sus compañeros y cuesta trabajo, obviamente, tratar de integrarlos a todos. Pero yo espero que la siguiente clase, el día miércoles a las 7, ya iniciemos por el otro lado. ¿Sí? De cualquier manera vamos a ver la factibilidad de que así sea. Obviamente, si lo hacemos de esta manera, pues vamos a tener un poquito de más privacidad. No porque me moleste, sino porque tal vez a ustedes no les agrade a veces muchas cosas, o a mí por algunos comentarios. Hasta ahorita, mis respetos, han comprendido la situación y se los reconozco y agradezco. Pues creo que por el momento es todo. Espero sus tareas bien hechas, ¿sí? Complementen todo esto y nos vemos el día miércoles. Que pasen muy buena noche. Saludos.